Continuamos con nuestra serie de cápsulas sobre la Guardia Nacional y toca el turno de abordar nuestro tercer tema, los estándares interamericanos y universales que se han emitido para dilucidar el uso de militares en tareas de seguridad pública. Al efecto, es importante que ustedes puedan conocer, que identifiquen que desde el ámbito internacional, ya sea desde Naciones Unidas, o desde la OEA, a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, han existido una multiplicidad de posicionamientos específicamente hacia México y hacia otros países que han hecho uso de estos elementos de militares en tareas de seguridad pública, para establecer que y reconocer que, dadas las condiciones de los distintos países, alguna cuestión de emergencia, algún elemento de crimen organizado sistematizado que afecta y que genera impunidad, como es el caso de México, pues los militares sí pueden utilizarse en tareas de seguridad pública. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han manifestado al respecto y Naciones Unidas, a través de su Comité de Tortura, grupos de trabajo de desaparición, relatores, el Consejo y el Comité de Derechos Humanos, han dicho que es viable hacer uso de estas fuerzas militares, pero con condiciones específicas, pues no podemos permitir, conforme a los estándares internacionales, que personas que han sido capacitadas para hacer frente a cuestiones bélicas internacionales o en un conflicto armado o en una guerra, puedan realizar tareas ordinarias de seguridad pública, pues la formación es totalmente distinta. Es importante identificar que nuestra primera reforma de 2019, así como la reforma de 2022, respetaban con cierta pulcritud los parámetros y de hecho están expresamente reconocidos en la propia Constitución. Pero la de 2024 nos deja ahí dudas que son importantes advertir y que tendrán que ser disipadas en las leyes reglamentarias. ¿A qué criterios nos estamos refiriendo? Hay un parámetro muy establecido para el uso de los militares, que es el que viene de su lado izquierdo. Dice que sí podemos hacer uso de militares en tareas de seguridad pública, siempre y cuando cumplamos con estos cuatro elementos. Primero, que sea un carácter extraordinario. ¿Esto qué quiere decir? Es excepcional, es temporal, es porque tenemos un conflicto armado, porque se emitió un estado de excepción o algún otro elemento o una invasión que nos pida hacer uso de la Guardia Nacional o de los militares en este tipo de actividades. Por lo tanto, se encuentra restringido y acotado. Las funciones tienen que ser subordinadas y complementarias. ¿Esto qué quiere decir? Van a ayudar o ayudan con las autoridades civiles, pero no realizan labores de procuración de justicia, porque eso es darle mucha fuerza, mucho poder a los militares y tienen que coordinarse con la policía judicial o ministerial. Los estándares también nos hablan de funciones reguladas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, debes de contar con un marco normativo amplio que establezca cómo se tiene que hacer uso de la fuerza, bajo qué parámetros se hace un principio de excepcionalidad de la misma, cuándo hay una absoluta necesidad y cómo vas a capacitar a los militares para llevar a cabo este tipo de tareas. Finalmente, que sea fiscalizada por autoridades de carácter civil, independientes, competentes y técnicamente capaces. Si ustedes revisan su artículo quinto transitorio, conforme a la reforma de 2019 y la reforma de 2022, advertirán que literalmente estas palabras, extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada, se encuentran reconocidas en nuestra propia Constitución. Y no es una concesión graciosa, sino que atiende a estándares internacionales en materia de derechos humanos que también fueron motivo de sentencias por parte de la Corte Interamericana. La última en tema de militares, Alvarado Espinosa y otros contra México, que habla precisamente de cómo los militares pueden en ocasiones generar afectaciones a los derechos humanos de las personas y afectar su vida, generar desapariciones forzadas e inclusive desplazamientos forzados internos. Ahora, con estos elementos, comparemos qué es lo que tenemos de 2024 para adelante. Las tareas que antes eran extraordinarias se vuelven con un carácter ordinario. La propia Constitución establece que es una autoridad permanente que
tiene una formación, que son militares con formación policial y que dependen de la Sedena. Punto. Aquí este es un cambio sustantivo que ya no nos permite estar acorde con los estándares internacionales. La Guardia Nacional se reconoce también expresamente en el artículo 21, como ya lo mencionábamos, va a tener funciones de procuración de justicia, ya no es subordinada y complementaria, sino que ya es una labor otra vez permanente de interacción con autoridades como el Ministerio Público y las otras policías. Regulada y fiscalizada, tendremos que ver cómo baja en la normatividad reglamentaria, porque ya la Constitución no lo establece expresamente, pero tenemos que ver cómo van a regular el uso de la fuerza, principio de excepcionalidad, proporcionalidad. Hay una ley específica sobre uso de fuerza que en muchas ocasiones no se cumple, como lo veremos en los temas estadísticos y la realidad de la Guardia Nacional. Y fiscalizada, pues le va a corresponder a la Sedena, conforme a una administración interna, va a tener esto que ya mencionábamos de informes anuales ante el Senado, puede haber alguna queja ante CNDH, la Auditoría Superior de la Federación. Cuando entran en conflictos militares y civiles, pues un tribunal civil va a ser el encargado de resolver las controversias. Tendremos que advertir, ser muy puntuales en la identificación de este tipo de actividades para ver cómo lo hacemos. Entonces, con estos elementos, podemos decir que las reformas de 2019 y 2022 sí respetaban los estándares internacionales. Para 2024 nos alejamos un poco de este carácter extraordinario y lo volvemos permanente y ordinario en las funciones de seguridad pública del país. Y al respecto, importante que ustedes identifiquen que para el 24 de septiembre, 6 días antes de la publicación de la reforma, diversos organismos de ONU manifestaron su preocupación sobre la reforma a la Guardia Nacional, pues implica darle mayores facultades a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y esto puede generar violaciones sistemáticas a derechos humanos. Desde el ámbito interamericano, es importante también que ustedes identifiquen que somos hasta cierto punto clientes frecuentes del sistema por afectaciones causadas por militares a la ciudadanía. Aquí les compartimos los 7 casos que tenemos donde se ven inmersos militares. El que seguramente conocen, identifican, es el de Radilla Pacheco, Rosendo Radilla Pacheco, que nos habla de una desaparición forzada en Guerrero. Pero no es el único. Tenemos casos donde, además de desapariciones forzadas, hay violaciones sexuales en contra de mujeres, violaciones sexuales en contra de niñas y adolescentes, detenciones arbitrarias, actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y esta última que es relevante también, Alvarado Espinosa y otros, donde hablamos de desaparición de personas. Pero no conformes con eso, se identificó por parte de la Corte Interamericana que a los familiares que buscaban a estas personas desaparecidas, les hicieron actos para impedirles que siguieran buscando, les hicieron llamados de atención de manera no legal, que implicaron que las personas se sintieran amenazadas y se generara un desplazamiento forzado interno. Es decir, cambiarme de casa porque ya no me siento seguro. Y todos estos casos son interesantes, son importantes porque intervienen o se presume de manera amplia que estuvieron presentes actuaciones de militares. Entonces, son parámetros y estándares que debemos considerar para el uso de la fuerza pública bajo lo que tenemos en la Guardia Nacional. Sin más, esperamos que esta información sea de utilidad y nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias.